Oliverio Henao ha sido, como dije, es abogado, ha sido miembro del movimiento en ese periodo que estamos refiriéndonos. Gracias, Ana María. Quisiera referirme fundamentalmente a esas consecuencias y sobre todo al impacto de esos eventos a los cuales se está refiriendo la Capilla y Montevideo en 1961. El impacto más importante en mi concepto sobre todo de la Capilla fue el encuentro que se realizó en el año 1962 en Río Negro, Antioquia, Colombia, cerquita de Medellín, exactamente bajo la dirección de Alem Birú. ¿Por qué digo yo que fue realmente la secuencia más importante de la capilla? Porque en la capilla se esbozaron todos los elementos de carácter político, económico y social de América Latina, y aquí entonces se entró en el debate, en el análisis crítico de la situación económica, política, social y aún religiosa de América Latina, y creo yo que el distintivo fue exactamente el análisis crítico. Partiendo de, voy a referirme un poquitico a ese encuentro porque me parece que fue el seguir el camino trazado por la capilla. Siguiendo todos los estudios que se habían visto en la capilla, con la CEPAL a bordo, pero fundamentados en los estudios realizados por el equipo de Economía y Humanismo del padre Lebré en toda América Latina. Recuerden que ese equipo se orientó fundamentalmente al tercer mundo, pero con un énfasis en América Latina, y hacía poco realizado un estudio para Colombia. Recuerdo yo que de ahí salió el famoso Pareto del 80-20, porque el análisis crítico se orientaba a las grandes desigualdades en esos tres campos en América Latina. Ese profundo abismo que había con el famoso Pareto, el 80-20, 80% del Producto Interno Bruto usufructuado por el 20% de la población, y el 80% de la población apenas con la posibilidad de arrimarse al 20% del Producto Interno Bruto. El famoso Pareto, también muy analizado y debatido dentro de este encuentro. Y conoce sus estudios del equipo de Economía y Humanismo del Lebré con el plan que había trazado el equipo para Colombia unos años antes. Se realizó este encuentro que se caracterizó, repito, por el debate y el análisis crítico. Por eso fue muy importante esa dirección de Alem Birú, el conferencista principal. Estuvo el padre Camilo Torres. El padre Camilo Torres me reconoció posteriormente que le habían dado realmente, que habían potencializado su pensamiento los encuentros de la Capilla y de Río Negro, que él ahí había fundamentado mucho más su pensamiento y su línea de acción. Recuerdan que era el capellán de la Universidad Nacional de Colombia en esos momentos, Camilo. Fue muy importante su participación, tuvo 2 conferencias. Recuerdo que anecdóticamente recuerdo que amanecimos con Camilo, porque Camilo se madrugaba para Bogotá, y entonces la única forma de aprovecharlo era hablar con él en el transcurso de la noche. Nos acostamos por ahí tipo 4 de la mañana después de hablar con él, y Camilo nos reafirmó el compromiso cristiano en los momentos actuales
en las exigencias de los años 60 para América Latina frente a ese abismo de desigualdad que existía. Y otra parte anecdótica de otro conferencista fue Belisario Betancur Cuartas. Belisario Betancur era en ese momento ministro de Trabajo de Colombia y también estuvimos mucho rato hablando con él y hubo un gran debate sobre su conferencia, porque la conferencia de él era un cambio partiendo del aspecto político y se le criticó que él era uno de los grandes representantes del Partido Conservador, que entonces, ¿por qué él permanecía en un partido que era radicalmente distinto a lo que él pregonaba en su conferencia y en sus libros? Y nos dijo lo siguiente, nos dijo, yo quiero ser presidente de Colombia, y yo sé que para poder ser presidente de Colombia debo pertenecer a uno de los dos partidos políticos tradicionales porque yo soy pragmático. De modo que por eso permanezco en el Partido Conservador. 1962. 1982 fue elegido presidente de la República de Colombia, Belisario Betancur Cuartas. Algo debió haber aplicado el encuentro de 1962, 20 años antes de su posesión. Pero me parece muy importante porque de los hitos y esos tres para efectos de ver la calidad de los temas que trataron ellos. Entre los asistentes fueron asistentes de toda América Latina y otras latitudes. Recuerdo también anecdóticamente cómo ya venía en evolución y en ebullición movimientos, por ejemplo, los de Puerto Rico que estuvieron en el encuentro, ya venían militando en el movimiento de independencia de Puerto Rico de Estados Unidos. Y recuerdo los que venían de México, cómo venían haciendo ya un trabajo importante frente a la situación política mexicana del partido único, del PRI. Y fue como el punto de partida para lo que hicieron posteriormente estos movimientos en México. Eso desde el punto de vista anecdótico. Ya les decía que la mecánica fue de debates muy fuertes y de análisis crítico. Pero la gran conclusión de ese encuentro de Río Negro fue el compromiso de los cristianos con el cambio en América Latina. A tal punto que al final hubo un acta final en donde prácticamente todos reafirmaban el ver la manera cómo podían en la práctica realizar o meterse en caminos de cambio en América Latina. La recomendación fundamental es métanse en la política. Si no entran en la política, no tienen posibilidad de hacer cambios. Trascendiendo la política partidista, las políticas partidistas, entren a la política como un medio realmente de hacer ese cambio. Ahorita me refiero, Rodrigo, un poquitico a algunos participantes que tienen, pero en ese punto me parece fue muy importante esto porque veníamos ya influenciados por Caldera en Venezuela y por Frei en Chile. Por Frei en Chile, que ya yo les comenté en el discurso, habló de estas memorias del encuentro de Río Negro. Después tuve oportunidad de estar en Chile por 1968. Tuve oportunidad de hablar con el presidente en Viña del Mar y
recordaba perfectamente todo, no sé por qué medios le llegaba, pero de todas maneras, recordaba perfectamente las memorias de la capilla y recordaba perfectamente las memorias del encuentro de Río Negro. Ustedes saben ya la influencia que tuvo. Nosotros, por ejemplo, muchos de los compañeros que estábamos en Colombia, quisimos meternos a la política a través de la democracia cristiana, pero lamentablemente un partido que no puede participar en política está condenado. Y constitucionalmente en Colombia no podían operar por, repito, por institucionalmente, constitucionalmente, sino el Partido Liberal y el Partido Conservador, entonces estamos condenados al fracaso. Eso fue el punto de muerte de la democracia cristiana en Colombia. No podía actuar políticamente y no podía buscar, lógicamente, cambios. Pero eso que fue, digo yo, la gran conclusión, lógicamente dio lugar a impactos importantes, que lo primero fue el profundo convencimiento del cambio que se creó en Río Negro. Un punto muy importante fue cómo nos involucraron en la formación. La formación. Y recuerdo que el principio era la formación en la acción, que nos formábamos pero que actuábamos, que no nos quedáramos con el aspecto intelectual. Fue ahí donde llegaron todos los documentos, los libros. Recuerdo todos los que ustedes han mencionado, de los famosos libros, hasta el librito de oraciones para rezar por la calle, que no recuerdo cuál era el autor en eso, pero hasta ahí recuerdo yo. Recuerdo que en ese momento estaba el anterior papa como un gran teólogo y nos llegaban libros de él, porque él en ese entonces era un teólogo de avanzada en ese momento. El papa en la sombra, no recuerdo cómo se llama en este momento. De todas maneras, recuerdo que fue la formación lo que nos inculcaron, pero repito, la formación en la acción, formarnos y actuar. El texto mismo de Río Negro fue un texto muy divulgado y muy utilizado, y fue un texto porque repito, a lo de la CEPAL se le habían añadido todos los análisis económicos, políticos y sociales del equipo Lebré en América Latina, de modo que eso era un tesoro intelectual, pero lógicamente para el camino de la acción. Ahí se formaron en Río Negro, se formaron y salieron futuros dirigentes del movimiento. Recuerdo muy concretamente a Carlos Horacio Urán, que fue de los organizadores del encuentro de Río Negro. De ahí salieron grandes empresarios que hicieron memoria en Colombia, como fue Álvaro Uribe Moreno, pero que también tuvo una influencia de arte política. En la participación política tuvimos ya luego el ejemplo de Rodrigo Guerrero, que se metió en la política y en los distintos campos adicionales, en la parte social con la Fundación Carvajal, en la parte religiosa con la intervención en movimientos en Cali, etc. Y llegó a la cúspide con sus alcaldías en 2 oportunidades, y
creo yo que otra consecuencia muy importante de Río Negro fue llevar toda esta problemática a la universidad. Se dio entonces en 1963 un encuentro en México para América Latina, México y el Caribe, sobre la responsabilidad de la universidad en América Latina. Y lógicamente que ahí nos metió, a los universitarios nos metió realmente en la acción práctica para el cambio en América Latina. En 1978 tuve el privilegio de convocar a mis antiguos compañeros de equipos universitarios de Colombia, así se llamaba en Colombia, Parromana MIEC, equipos universitarios de Colombia. Entonces, convoqué, tuve una gran respuesta de parte de los compañeros e integramos el equipo, así se llama, con todos los que pudimos realmente reclutar, y todavía seguimos sosteniendo el equipo como un punto de animación de nuestros principios cristianos, y todo lo que realmente nos quedó como herencia de esos encuentros y sobre todo de todo el movimiento. Terminamos en 1965, terminamos nosotros más o menos por esos lados las distintas carreras. Esta fue el medio de darle continuidad a partir del 78. Recuerden ustedes, terminamos en el 65 y en el 78 fue la convocatoria, pero es muy importante esto, lo que dice Ana María, es cierto, esto nos sigue permitiendo animar ese espíritu que nosotros alcanzamos con Parromana MIEC. Participamos en todos los movimientos juveniles. Uno de los elementos esenciales fue con la participación en los movimientos universitarios. Nos metimos en cuanta huelga había. Inclusive nosotros mismos incitamos huelgas para cambios en la universidad. Pacho Yepes me recordaba el gran movimiento de batas blancas de los médicos de la Universidad de Antioquia para propiciar un cambio, no recuerdo cuál fue en la universidad, él nos dirá ahora, pero todo eso derivó de el espíritu práctico que nos había. Un aspecto anecdótico. En la Facultad de Derecho, nosotros, los que estuvimos en el encuentro de Río Negro, tomamos la decisión de penetrar directamente en la facultad. Y efectivamente lo hicimos con muy buen éxito. No la veo. Estuvimos manejando el Consejo Estudiantil y tuvimos un gran diálogo con los marxistas de la universidad. Era un grupo intelectualmente muy preparado y ellos nos respetaban enormemente, pero pudimos mostrar cómo nosotros éramos más revolucionarios que ellos, porque ya veníamos aplicando esos principios que eran preconcilio, era preconcilio realmente, y ya nosotros estábamos como encaminados en algunas de las ideas posteriores del concilio. Eso me parece muy importante resaltarlo porque hubo una penetración muy grande a nivel de la universidad. Creo que hubo una gran influencia en Camilo Torres con esos encuentros. El encuentro de Río Negro lo impactó muchísimo. Un lamento mío sí, que tengo que expresar. Yo creo que Camilo se fue para la guerrilla porque lo dejamos solo. La jerarquía lo atacó, la jerarquía lo aisló, y los únicos que realmente le brindaron la mano en ese momento a Camilo, claro que para instrumentalizarlo, fueron los marxistas, y él viéndose abandonado y únicamente viendo quién le podía apoyar sus
ideas de cambio, pero eso no pasa de ser una tristeza y un lamento. Yo tuve oportunidad de hablar con Camilo después de estos encuentros y ya él se quejaba de cómo estaba de solo. Creo que los cristianos no le dimos el apoyo que le debimos haber dado en ese momento a Camilo. Y finalmente quiero resaltar un impacto muy grande de estos eventos, fundamentalmente del evento de Río Negro, en un testimonio vital que se derivó del espíritu nacido de estos eventos, fundamentalmente Río Negro. Carlos Horacio Urán. Carlos Horacio Urán, el esposo de Ana María, pregonó sus ideas de cambio en la universidad. Lo expulsaron de la universidad exactamente porque llevó a la práctica ese pensamiento en una de las huelgas y continuó. A pesar de las dificultades, a pesar de los dolores y de las desdichas que realmente tuvo, Carlos Horacio siempre fue fiel a ese pensamiento de cambio, a esa percepción del abismo profundo en Colombia, en América Latina, que venimos hablando, y así murió. Por esas mismas ideas murió asesinado en el en el problema del Palacio de Justicia, y creo yo que Carlos Horacio se convierte en el gran testimonio de fe, de compromiso, de lo que nos dieron, lo que nos entregaron, de lo que aprendimos y de lo que realmente vivimos en el movimiento en esos años en que nos correspondió vivirlo. Eso es más o menos lo que tenía. Yo recuerdo, para contestar la pregunta de Rodrigo, recuerdo algunos que estuvieron en la capilla, en Río Negro. Estuvo estuvo Álvaro Uribe, estuvo Gil Miller Puyo, Gil Miller también estuvo en la capilla como secretario de Finanzas, estuvo también Diego Peláez, y estuvieron personas, no recuerdo los nombres, personas de toda América Latina. Realmente fue un seminario muy concurrido, fueron 4 días, de modo que disfrutamos de muy buen tiempo, y no recuerdo ahora otras personas. Sí estuvieron dos dominicos acompañando a Aren Virú, dos dominicos muy de avanzada. Recuerdo que nos regalaron un librito que se llamaba Los cristianos ante el socialismo, muy, muy importante, porque ya se venían abriendo las puertas del diálogo, y sobre todo para confrontar esa tesis del demonio encarnado en el marxismo. Yo pienso que fue muy importante la participación de ellos. Fueron también conferencistas de Río Negro, y no recuerdo cómo, Pacho Yepes, que está aquí presente con nosotros, y Héctor Zuluaga, muchos de los que actualmente estamos en el equipo, estuvimos en Río Negro, y yo creo que ahí salió como el espíritu que todavía nos está animando. Muchas gracias.